Luis Enrique Arismendi me pregunta alguna vez si usted siente nostalgia de México. No, ni tantita. No soy hombre de nostalgias, fíjate. Soy hombre de memorias. Pero nunca he tenido nostalgia de nada, porque el pasado tengo muy claro. Siempre tengo muy claro que el pasado es el pasado. Y primero que nada, no vuelve. Segundo, no es tan bonito como nos acordamos de él. Siempre he tratado de acordarme, por ejemplo, uno dice, ¿cuál es la época de oro? Y mucha gente te dirá, los 17 años. Quizás hasta yo te lo diría, porque a los 17 años yo lo pasaba como el rey del mambo y no tenía responsabilidades. Aunque trabajé un poco a los 13 años, pero hasta los 18 no empecé a trabajar de verdad. No tenía responsabilidades, tenía un montón de amigos, tocábamos la guitarra, cantábamos, arreglábamos el mundo. Sí, eran recuerdos muy bonitos, pero luego te acuerdas de la parte fea, ¿no? Los exámenes que no podías aprobar, las chicas que no te hacían caso, pero de ninguna manera hicieras lo que hicieras. Esos amores horrorosos de adolescencia, las puñaladas en el pecho, y Dios mío, ¿por qué no me quieres si soy tan buena persona y soy tan simpático y soy tan lindo? Y mira, le gusta ese tío desagradable, bobo que juega baloncesto, porque es muy grandote y es rubio y es de ojos azules. Sufrimos mucho en el pasado, pero nos acordamos solo de lo bueno. Es un mecanismo de defensa de la psicología humana que está bastante bien estudiado. Pero el pasado me aburre. No me aburre musicalmente. Sigo escuchando a Bach como sigo escuchando, no sé, a los Beatles, pero el pasado es el pasado. Y yo creo que tenemos que mirar muy al presente y al futuro. El pasado es un retrovisor. Tú puedes echar un ojo de vez en cuando al retrovisor y ver lo que hubo en el pasado y decir estuvo bien, estuvo mal, ahí metí la pata y estuve mejor. Pero uno tiene que mirar al frente para seguir su camino, ¿no? Vivir en el hoy y preparar el futuro. Así que no extraño México. Conocí todos los estados de la República, salvo Colima. No tienen culpa los colimeños, simple y sencillamente, los colimenses, simple y sencillamente me llevó por todos lados, menos, y California Sur. Me llevó por todos lados la vida, menos esas dos entidades. Pero ya México es mi pasado, ¿no? Mi presente es España y mi futuro es Europa y así lo veo. No echo de menos comidas, por ejemplo, porque me gusta siempre experimentar nuevas comidas, nuevos alimentos, nuevas formas de preparar incluso lo de siempre. Sí, hombre, claro, enchiladas verdes que me haga Manolo aquí en La Doña, que tiene un restaurante muy bonito y hace unas enchiladas verdes maravillosas, sí, claro. Pero no vivo llorando por el pasado. Entonces, no, ni nostalgia de México, ni nostalgia de los amores pasados, ni nostalgia de los amigos. Los amigos muertos son quizás los que a veces dices, joder, me gustaría que estuviera por aquí fulano para contarle esto, porque nos reíamos mucho cuando nos contábamos cosas así.